Hola, buenas tardes. En nombre de Fundación Amparo, de Lucía Alonso Espinosa, directora general de este museo, de Ramiro Martínez, director ejecutivo, les doy la más cordial bienvenida al Museo Amparo. El día de hoy presentamos el video de Julie Vena titulado Ana y el bufón de ventana de oportunidad, el video inaugural de la 12ª edición del programa Satélite en colaboración con la Galería Nacional del Jeu de Paume París y el CAPC, Museo de Arte Contemporáneo de Burdeos, proyecto que cada año selecciona a un curador independiente como responsable del diseño de 3 exposiciones. En esta edición, la arquitectura, sus usos y nuestra relación con ella son el centro del debate. Y Laura Herman fue la encargada de diseñar este programa titulado El Nuevo Santuario. El Nuevo Santuario propone obras comisionadas recientemente de los artistas Julie Vena, Ventor Brown y Daisuke Kosugi, quienes desde sus prácticas individuales consideran la capacidad del entorno diseñado para albergar, cuidar e interactuar con el cuerpo y los sentidos. Estos trabajos presentados en formato de video subrayan la complejidad de las ideas siempre cambiantes acerca de cómo vivimos. Nos sentimos muy afortunados el día de hoy de poder presentar este proyecto. Agradezco la presencia de la curadora, Laura Herman. Agradecemos también a Julie Vena, así como al CAPC y al Jeu de Paume y a los equipos de trabajo del Museo Amparo por toda su dedicación en la realización de esta muestra. Gracias nuevamente y bienvenidos. Que disfruten la charla. Thank you, Sylvia, for the introduction. Gracias por esta I also want to presentación. thank También quiero agradecer primero al Museo Amparo por habernos recibido para este proyecto de manera tan generosa. Yo soy Laura Herman, soy curadora en un espacio en Bruselas dedicado al arte, arquitectura y teoría, y también trabajo como escritora y crítica. Silvia ya mencionó mi proyecto que se llama El Nuevo Santuario, que fue escogido como la 12ª versión del programa Satélite. Esto es muy importante, como ya lo mencionó ella, tengo la participación de muchas instituciones. Cada año se invita a un curador independiente para desarrollar un concepto para más precisamente también, esto incluye producciones fílmicas. ¿Puedes cambiar, por favor? Sí, acá sí. El título del ciclo que estaremos presentando en los próximos meses es El Nuevo Santuario. Es un proyecto que cuestiona y reevalúa una de las definiciones fundamentales de la arquitectura. Es algo que da cobijo, protección al cuerpo humano contra el ambiente hostil. Esta idea de vivienda viene de las teorías arquitectónicas del siglo XIX que describen estos lugares donde viven los animales como un espacio privado arquitectónico. Esto tiene que ver con un tipo de vivienda, de protección, de refugio. Desde el siglo pasado se viene escribiendo mucho de esto. Se habla de 4 elementos: el techo, la protección, las paredes y también todo lo que esto representa como protección, los muros que son percibidos como lugares de protección. En este tipo de viviendas que se llaman entonces la protección, la arquitectura primitiva es una forma también de este lugar cerrado que protege, que da refugio, que protege al cuerpo. La fantasía de hacer de la arquitectura como si fuese parte de nuestra propia piel es algo que me llevó a proponer un proyecto que tiene que ver con el entendimiento de la arquitectura como algo que nos envuelve, como algo que nos da refugio, como algo que realmente nos protege. Sin embargo, la arquitectura ahora es una herramienta de control dañina, esta herramienta, algo que nos perjudica, algo que perjudica al medio ambiente, tiene que ver con la explotación de los seres humanos y el ambiente en que todos vivimos. ¿Qué es esta arquitectura hoy por hoy? ¿Es realmente un cobijo? Y el desplazamiento de personas debido a conflictos y cómo también se está dando este proceso de gentrificación que significa el aburguesamiento de las comunidades y por ende el desplazamiento de las clases más marginadas de estas zonas que se están
burguesando. El diseño de estos espacios es muy importante, tiene que ver con los ambientes. Tenemos que crear ambientes hospitalarios. Hay lugares que son no lugares, construidos con materiales baratos, que ni siquiera se conocen estos sitios como un lugar donde se pueda vivir, donde se pueda habitar. El título del ciclo, el nuevo santuario, no solo se refiere a una construcción, a un edificio religioso del mundo grecorromano, sino que se refiere también a un lugar que garantiza la protección contra las venganzas, los matrimonios forzados, todo aquello que se nos antoja negativo. Esto también ofrece un lugar de pertenencia. Eso es un santuario. Tiene que ver con jurisdicciones municipales, también con esfuerzos de gobernanza y de gobernabilidad. Sin embargo, ¿qué está haciendo la administración de Trump? Trump en contra de los migrantes. Trump que está limitando también los diferentes flujos en todo el mundo. Esos espacios dedicados a los seres humanos, a la naturaleza y a los animales. En este mundo de creciente individualismo, ¿qué podemos decir al respecto? Pongo énfasis en este concepto como un lugar de emancipación. ¿Qué podemos decir de la torre en llamas en 2016 en Europa? Espacios que evaden el lenguaje del control y de la seguridad, pero espacios que le dan a las personas un lugar de seguridad y protección. Cuando desarrollé esto, Laura Raikovlik, que es una directora en un gran museo en Europa, dijo: ¿qué pasa? ¿Cómo podemos convertir nuestros espacios en santuarios? Bajo un presidente como Trump, ¿qué tipo de vulnerabilidad estamos viviendo? Esta estudiosa empezó a darle a todo un sentido de emergencia en relación con políticas federales para poder desarrollar una suerte de santuario cultural y también un nuevo movimiento de santuarios en estos últimos años. Ella dice, estas organizaciones otorgan solidaridad, un lugar donde se puede confiar en la información que recibimos, un lugar para aquellos vulnerables. ¿Cómo utilizar el término santuario? No significa que vamos a poder proteger a todos, pero es un concepto, es una idea para tener este pensamiento interseccional en que participan las instituciones desmantelando los movimientos hegemónicos. En estas líneas mi papel fue darle a los artistas un proyecto para ampliar la definición del espacio santuario a través del desmantelamiento y a través también de la especulación de futuros espacios, especulación como manera de profetizarlos. La idea de la arquitectura como un paraíso, como un santuario, esta idea es un concepto privilegiado, no político. Los artistas desde hace muchos años han estado interesados en este concepto. Por ejemplo, la casa del amor y de la felicidad que ven ustedes en esta pantalla. Este concepto no es una alternativa al cuerpo y a la arquitectura como dentro de un contenedor, sino ambientes protectores, ambientes que nos dan seguridad, algo que hoy se llamaría psicología ambiental. A pesar del hecho de que la transparencia es a veces un término que ya no entendemos, tiene que ver con la higiene como un símbolo de esta higiene y de las personas que nos rodean, lo cual nos permite practicar la empatía. Otro experimento muy conocido es de Frederick Kieser. Esta es la casa interminable que tiene espacios donde las personas pueden vivir, cámaras, recámaras, espacios con diseños angulares como los diseños de Courvoisier y de muchos otros importantes arquitectos y diseñadores. Y también tenemos aquí el trabajo de Akawa. Esta casa interesante, el santuario donde los griegos ancestrales pensaban que uno llegaba para dormir y para soñar. Esta es la filosofía precisamente, e incluso un reforzamiento de la noción de que es el cuerpo, la tumba
del alma. Esto tiene que ver con ambientes artificiales que revelan cómo el cuerpo es el único lugar que tiene que ver con la libertad y la mortalidad, que son conceptos impalpables, intangibles. Podemos preguntar, ¿pueden servir como modelos para aspiraciones arquitectónicas? Y cómo, si consideramos la arquitectura como un punto de encuentro entre diferentes referencias, culturas, rituales, deseos, ¿cómo se da este punto de encuentro entre todo esto? ¿Cómo podemos hablar de un santuario en nuestro mundo de hoy? Estos proyectos son todos ejemplos del diseño arquitectónico que experimentamos con los sentidos a través de lo político también, pero en vez de pensar que la arquitectura es como nuestra piel, es importante regresar a los supuestos de las arquitecturas contemporáneas de maneras que quizá ni siquiera estamos analizando conscientemente. El primer proyecto se llama entonces Ana y el bufón en ventana de oportunidad, aquí en el Museo Amparo. Julie Vena es conocida por su trabajo inspirado por la literatura, los filmes, el teatro, los monólogos. Ella participa en todo tipo de performances, en instalaciones, en filmes. Ella trabaja mucho con la plasticidad del lenguaje. Una de las piezas centrales de esta instalación fue esta mesa que se llama Oportunidad. Es un objeto físico que consiste de traslapar placas de cristal, placas de vidrio en esta estructura. El efecto material tiene que ver con la reflectividad, la industrialización y la transparencia. Esto se presenta aquí en el museo y este objeto se concibe como algo sensible, desde la mesa al edificio, al ambiente y luego al personaje. Aquí debemos tener un video de la animación, déjenme ver. Sí, Julie usa esta mesa para tejer una historia mágica, para la resolución de conflictos entre la imagen y el texto, entre los espacios y entre los cuerpos mismos, para poder entonces presentar esto en vez de discutir el mundo material entre los fósiles y lo que realmente existe. Aquí tenemos estos dispositivos capaces de la construcción del mundo y por extensión esto constituye maneras de reimaginar la condición humana a través de una fascinación. Julie entonces recurre a estos filmes animados para crear una oportunidad. Aquí tenemos entonces este vidrio en la mesa, es una ventana también que está sobrevolando nuevos territorios de una escala, un edificio, un paisaje, del paisaje al edificio, a la ventana otra vez. Son entidades dispares. Más precisamente, ella le da vida a estos objetos con dos protagonistas que viven allí. Ana, inspirada por la anatomista del siglo XVIII, Ana Morandi, y también el bufón, esta anatomista que hacía aquellas maravillosas esculturas de cera que ahí están para que las veamos en Italia y en todo el mundo. Esto tiene que ver con estos tubos también, que son los que sostienen estos cristales de los que está compuesta esta mesa, casi como si estuviéramos en Alicia y el País de las Maravillas. Aquí podemos ver este grupo de personajes, incluyendo bebés nacidos con irregularidades biológicas, con deformaciones, con malformaciones nacidos estos bebés. Aquí vemos esto que es realmente desconocido incluso en los órganos internos de un cuerpo, incluidos el sistema reproductivo. La siguiente, por favor. Morandi era una anatomista, una gran artista que hacía estos modelos anatómicos de cera. Entre estas esculturas tenemos fetos anormales, ojos, bocas, manos. Era una verdadera artista que hacía esto
con gran detalle, todo en cera, dándole un significado al mundo y cómo hemos construido este planeta. Como lo explican los teóricos arquitectónicos, esto tiene que ver con las representaciones de órganos interiores de fábricas con pueblo trabajador. La mesa es entonces una nave espacial, normal, anormal, observado y observador. Desde el principio al final son las oportunidades en sí, también un cuerpo viviente que implica su propia identidad y el mundo que ocupa. El texto en el filme tiene muchísimas fuentes que hablan sobre la transparencia y la arquitectura. Estas ventanas de cristal pues siempre han comunicado accesibilidad, apertura, honestidad material e incluso un tipo de salvación, una transparencia que muchas veces no se cuestionó, caracterizado por la lucidez, la ilustración, la verdad. La transparencia en la arquitectura y en la sociedad en general constituye una norma conceptual y una norma invaluable. Si no hay nada más que esconder, entonces la arquitectura ya no sirve como tecnología de refugio, sino de exposición. ¿Qué reciprocidad hay en la transparencia? Un lado siempre está expuesto y observado y el otro lado está escondido, está opaco. Esto es un método de control, de organización y de normalización. Eso es lo que nos preguntamos. Esto es una legibilidad ambigua la que estamos viendo. Nos estamos ignorando a nosotros mismos a través de esta transparencia que de un lado es transparente y del otro lado es opaca. ¿Qué tiene que ver esto con la contradicción? Como otros teóricos han sugerido, un entendimiento alternativo de la transparencia puede llevar a un lugar donde las cosas son vistas en una superposición, en un tipo de yuxtaposición. Por ende, tenemos que definir el espacio identificado por sujetos identificables, cuantificables, individuos de cristal, individuos transparente, individuos de vidrio, es decir, obliterando todo lo que los rodea. La siguiente exhibición que estará en agosto en el museo, es la fecha de su inauguración, es de Ben Thorpe Brown. A él le interesan los efectos de todo aquello que tiene que ver con los cambios socioeconómicos, políticos, ambientales. Tiene que ver con la sobrevivencia misma. De eso trata su exposición, su exhibición. Aquí también vemos cómo se explora la capacidad de una expresión. La empatía como una capacidad de una expresión de nuestra capacidad de vivir los espacios que habitamos. Preocupaciones, techos, pisos, ventanas, puertas, cristales, todo esto en relación con varias teorías. ¿Qué sucede adentro y a través de las grietas de los edificios? Sentimientos, estados de ánimo, interacciones. Y aquí tenemos esta casa que está en Los Ángeles. Aquí esta casa tiene agua en el techo y ahí hay piezas de acero en medio de los cuartos. Tiene que ver con ambientes en que cada intervención espacial se hizo para afectar y para hacer que haya varias respuestas humanas. Tiene que ver con obviamente esta tortuga que está allí caminando, que es un símbolo de lo más ancestral, de lo más sabio, especialmente en Asia. Allí va la tortuga caminando lentamente con su sabiduría, caminando por todo este espacio que es también su protección. Y tenemos aquí a la tortuga, que es su casa, vive allí, las diferentes superficies, invitando al observador a analizar cada una de las cualidades y calidades de estos espacios en este mundo en que la tortuga habita. Ella habla de la diosa protectora, de la diosa que dice hay que cuidarnos entre nosotros, hay que vernos, no podemos vivir en esta jungla humana compuesta de calles, compuesta de tráfico que nosotros mismos hemos creado. Aquí el caparazón de la tortuga es su propio,
su propio espacio, es su propia protección. Aquí hablamos de la centralidad de los sujetos humanos, pero no el libre albedrío de los humanos. Tiene que ver con el diseño para producir la teoría psicológica de la arquitectura. Como Freud también habló de esto, la filosofía que se llama la teoría de la empatía, que viene de los años 30 del siglo pasado, y dentro de esto como una herramienta terapéutica. Esto tiene que ver con deseos. Al escuchar el deseo del otro, al escuchar el deseo de la otredad con empatía, con simpatía, en un estado de cultura. Después de la Segunda Guerra Mundial, estos pensamientos continuaron desarrollándose y hubo mucho interés en el impacto psicológico del diseño arquitectónico sobre los seres humanos. Esto va más allá del hogar, más allá de las casas y las residencias para cubrir el planeta. En vez de argumentar sobre la importancia de las casas, se empezó a hablar del hábitat humano y cómo es que estos bosques eran ya más hechos por hombres directamente, y esta enajenación, belleza, placer, todos tienen que ver con ambientes mal construidos, sin preocupación por los habitantes de estos espacios, ni preocupación alguna por su sobrevivencia misma. En la literatura, por ejemplo, la empatía se entiende equivocadamente como capacidad de que los lectores sientan compasión por los personajes sobre los que están leyendo, pero se trata de otra experiencia para utilizar el mundo, hacer que este sea un hábito mental permanente. Fernando Pessoa habla sobre la empatía y dice: para crearme me destruí, empecé de adentro para afuera, que solo existo externamente, donde hay tantos actores en diferentes dramas de la vida. Tiene que ver entonces con la experiencia de los otros, abrirse a las experiencias de otros seres humanos. Esto también tiene que ver con la arquitectura, tiene que ver con estos materiales porosos de los cuales está hecha la arquitectura, y esto se centra en la función de proteger, olvidándose de los sentidos, de sentir y de comunicar. En las últimas décadas, entonces, la idea de proporcionar seguridad tiene que ver con la seguridad de la integridad física como un instrumento de controlar y de cumplir, trayendo exclusión, discriminación y segregación, a la vez que también resuelve las relaciones humanas y las no humanas. Hoy hay un papel importante para que los arquitectos reimaginen los espacios como una proyección, no como de ellos mismos, sino de su personificación, de sus sentimientos, una expresión de nuestra sensibilidad innata ante el mundo. Los arquitectos de antiguos templos ya sabían que los edificios no eran objetos estáticos, sino objetos en movimiento. Ellos diseñaron edificios con un sentido profundo de interconexión de todos los rangos espirituales de la humanidad como imperativos del cuerpo mismo, como Sarah Robinson ha dicho. Este paradigma arquitectónico del capitalismo necesita que esta arquitectura también sienta empatía, no solo que encuentre reconocimiento en los otros, sino también valorando a las personas que son diferentes. Para nutrir la empatía como una perspectiva, tenemos que mejorar nuestras vidas sociales, porque la empatía es clave para la sobrevivencia de los humanos y de otras especies. Nenkura se centra en todo esto como las fuerzas, fomentando esta imaginación empática para conectarse con personas, con animales y con el mundo natural. Aquí. Y luego la última exhibición es de Daisuke Kosugi, que utiliza escenarios que entran en conflicto entre libertad personal y las demás libertades. Se llama Peso Falso. Allí él habla sobre este tipo de arquitectura a través de la historia de su padre.
Aquí tenemos cómo la arquitectura del hogar se revela como algo que fuese algo dado, algo que se da por hecho, es algo que se va desdoblando y que está entonces desconectado de su medio ambiente. Las cualidades arquitectónicas representan maneras en que nuestros cuerpos a veces no reaccionan. Este es un retrato experimental de un arquitecto japonés diagnosticado con una enfermedad cerebral que afecta sus movimientos y rutinas cotidianas. El peso falso se llama la obra de Daisuke Kosugi. Cómo llevar a cabo estas rutinas cotidianas cuando hay falta de control sobre su propio cuerpo debido a esta enfermedad cerebral. Esto es a través de un bailarín de vudú que también maneja las limitaciones del cuerpo. Esta es una danza que representa las profundidades del cuerpo a través de diferentes movimientos. A través de esta travesía humana se refleja el conflicto de un hombre realmente que está desgarrado entre su enfermedad y la dependencia, pero él tiene que aceptar que su cuerpo está cayendo cada vez más por esta enfermedad que lo aqueja, que lo azota. Hay un sentido del tiempo con dimensión humana. Esto es repetitivo, no es lineal. Esto es emancipador, sin embargo, no es opresor. En relación con el cuerpo, esto toma en cuenta la regla y la excepción. Una categoría habla de lo impersonal, de un usuario anónimo, y lo otro tiene que ver con un cuerpo que no es un todo, que no está completo. Entonces, ¿cómo encontrar lugares seguros? ¿Cómo encontrar esta actitud binaria, esta discapacidad y a la vez esta energía? ¿Cómo encontrar esto que niega la subjetividad humana? Y allí estas estructuras no están reflejando esta norma binaria. ¿Qué es lo diferente en este momento? Estos se ven como imágenes aplanadas y que no tienen lógica ante una variedad de diferentes cuerpos que la habitan. Aquí tenemos a un hombre vulnerable, enfermo, discapacitado. Sin embargo, todos estamos unificados por la noción que nuestros cuerpos cambiarán por el tiempo y así la relación de nuestros cuerpos con el ambiente que habitamos. Esto tiene que ver con la noción entre cuerpo y el espacio. Esto tiene que ver con el tiempo críptico. Con movimientos más lentos que incluyen muchísima planeación y un enfoque no lineal ante el tiempo. Como ya se ha señalado, en vez de que los cuerpos se muevan de acuerdo con las manecillas del reloj, las manecillas del reloj se deben mover de acuerdo con el cuerpo discapacitado. Esta temporalidad también tiene que ver con tiempos impuestos por el ambiente y por las instituciones. ¿Puede la arquitectura contribuir a un futuro más prometedor para cuerpos deshabilitados, para cuerpos discapacitados, cuerpos que siguen siendo cuerpos? Podemos crear arquitecturas de afinidad y comunidad y no de dependencia, necesitando un enfoque que tenga que ver con uno mismo y con el otro, no en los contextos espaciales. Entonces, para Daisuke Kosugi hay una automatización que se da en estos sistemas de aquellos que atienden a los enfermos, de aquellos que cuidan por los enfermos. La capacidad de poder caminar. Si uno puede caminar, aunque sea unos pasos y aunque se vaya uno deteniendo de algún objeto, la vida cambia totalmente. Estos son como conjuntos de datos que son parte de un sistema más amplio, pero el tipo de atención que uno necesita es totalmente diferente, como por ejemplo la movilidad limitada a la enfermedad, a una lesión física, al envejecimiento mismo, a la discapacidad. De eso estamos hablando. ¿Cómo podemos seguir siendo lo más flexible posibles? Los recursos son limitados y muchas veces ni siquiera son monitoreados, y si se monitorean tienen que monitorearse a través de su eficiencia y el cuidado que se le da al paciente.
Entonces, ¿qué sucede antes de que esto se traduzca en datos? Esto es algo muy personal, muy específico, y esto habla sobre la desintegración del padre. 8 minutos en algún momento del filme para que este hombre se cambie de ropa. Esta experiencia no se puede reducir porque esta persona tiene una enfermedad cerebral, pero él está consciente de la experiencia de cambiar de ropa. Aquí tenemos entonces la obra de Yasuki Kosugi invitado a este experimento del nuevo santuario, porque hablamos de un nuevo papel de la arquitectura, es decir, un papel más emancipatorio. Julie Vena habla de la transparencia y de la opacidad, y Spencer Brown habla del cuidado, la sobrevivencia y la empatía. Finalmente, Daisuke Kosugi presentará un filme sobre la capacidad de sobrevivir dentro de la discapacidad. Todo es debatible, de eso no hay duda, pero sí tiene que ver con la manera en que vivimos y cómo somos vividos. Gracias. ¿Alguna pregunta? Preguntas, por favor, con el micrófono para poder interpretárselas a Laura Herman. First of all, congratulations for your excellent conference. I have one question and two doubts. One question and two doubts. The project on the paradigm. Eso. Entonces el proyecto, la idea de un santuario es fundamentalmente sería democratizar la vivienda, democratizar el hábitat, socializarlo, por un lado, y por el otro lado, quisiera saber, Laura, ¿qué opinas sobre los hoteles que existen en el modelo japonés, hablando de Japón, precisamente como hoteles encapsulados? Estaríamos a una nueva del encapsulamiento de la vivienda como una respuesta a la explosión demográfica. ¿Cuál sería cómo impactaría ello en el arte contemporáneo y en el gran proyecto de Ana y el bufón en la ventana de oportunidad? Gracias. Gracias por sus preguntas. Pienso que tiene usted razón. Si este proyecto tiene que ver con estos ambientes de una manera muy amplia, que tienen que ver con la arquitectura, no solo con el hogar donde vivimos, sino todos tipos de arquitecturas. Y pienso que la pregunta es muy abierta, la pregunta que hacen los artistas. Para mí la pregunta general es: ¿qué es un santuario hoy por hoy? ¿Cómo podemos dar una explicación más amplia? ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces, tal como Julie lo ha explicado, es ver la arquitectura y entonces discutir la transparencia en la arquitectura, pero también, como usted habla, de los hoteles encapsulados. Estos artistas están viendo esto desde un punto de vista modernista, es decir, esta plusvalía, porque el modernismo tiene muchos asuntos involucrados de cómo vemos el cuerpo humano también, y también vemos una noción muy interesante de Richard Neutra, que es empatía y sobrevivencia, que es muy raro cuando vemos la arquitectura modernista. Y con Daisuke Kosugi, él, bueno, era su padre el que tiene esta enfermedad cerebral, y entonces dijo, ¿qué podemos decir de estas discapacidades y los ambientes que vivimos? ¿Son estos ambientes unos santuarios? Usted habla de estos hoteles encapsulados, de los hoteles encapsulados, sí. Para empezar, le puedo decir que los hoteles son construcciones capitalistas. No creo que sean de ninguna manera un refugio, un santuario. Es algo totalmente comercializado, ¿verdad? Pero quizá podamos usted y yo platicar posteriormente. Espero haber contestado al menos alguna de sus preguntas y dudas. Gracias. Muy buena tarde. Buenas tardes. Antes que nada, felicitaciones. Me parece que su trabajo es de uno de los pocos que hace más vivencial, más experimental. Y la pregunta es si hay una apertura dentro del arte contemporáneo en cuanto a esa experimentación vivencial,
porque aquí combina la arquitectura con las formas geométricas, con el ambiente natural, ¿no? Con los demás seres vivos en conjunción. Pero mi pregunta es si realmente hay una apertura en el público y una apertura en la Academia del Arte para este tipo de, digamos, arte experimental. Yo lo considero un arte experimental porque es más vivencial, ya no es tan observar, ya no es esta comunicación entre el objeto que está ahí representado y el observador, sino también es una comunicación vivencial, más que se siente, más que se viva, más que estoy acá y estoy dentro de esta gran obra, ¿no? Entonces, si realmente hay una apertura o cree que es un poco más quisquilloso que el público y la Academia de Arte acepte este tipo. Gracias. Gracias. Es una pregunta difícil la que usted hace. Pienso que lo usted acaba de describir y explicar es un problema que tiene que ver con todos los proyectos de arte contemporáneo. Tan pronto como muestras algo en una galería o museo, es para un público específico. Y por supuesto no sucede en el mundo real, es en un museo, en una galería, pero los temas que discuten o presentan estos artistas son cosas con las que podemos cohabitar, coexistir, es algo vivencial. Sabemos que hay personas embarazadas, las conocemos, sabemos que hay personas que envejecen, las conocemos, sabemos que hay personas enfermas y las conocemos. Esto es vivencial, tiene que ver con cómo la arquitectura trata, se enfrenta ante estos cuerpos y pienso que sí puede tener un impacto afuera de la institución, no solo dentro de la institución. Pero por supuesto necesitamos discutirlo y necesitamos viajar mucho más afuera de los museos y las galerías. Esto requiere esfuerzos no solamente de los artistas y los curadores, sino también del observador que recibe algo de estos filmes, de estas filmaciones y que también sale al mundo exterior. No sé si contesté su pregunta, señora. Agradecemos nuevamente a Laura Herman Once por la more, charla thank y you, los Laura, invitamos for a your que pasen a la sala de exposiciones temporales planta baja para que puedan disfrutar del video. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta charla inaugural. Buenas tardes. Thank you.